Mis queridos peregrinos, el lunes pasado venimos a Nazaret, estuvimos en la sinagoga de Nazaret y hoy, quinto taller de nuestra peregrinación, volvemos a Nazaret. Aquí lo pueden ver en el fondo, está Nazaret, ahí se ve la Basílica de la Anunciación, el colegio de Jesús adolescente de los padres salesianos. Y quisiera yo entrar aquí con ustedes y con el taller que nos va a dirigir Gaby en lo que es la vida de la familia, nuestra infancia, nuestra primera adolescencia, la vida de una familia, las relaciones de una familia, los valores, la disciplina de una familia. Vamos a contemplar a la Sagrada Familia porque nos sana. La Sagrada Familia, su ejemplo, su presencia y su intercesión nos sanan. Vengo para acompañarte, orando quiero preguntarte ¿qué tengo que hacer para lograr sentirme en paz? Por fuera tengo una sonrisa, por dentro una aflicción que pisa. Yo sé que no hay vidas perfectas, que hay que perdonar. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que causa este dolor. Abrázame y sáname, sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Le duelen cosas hasta a un niño por pura falta de cariño. Eso es lo que va formando como él sabe amar. Ahí donde se ve tu mano, en la nobleza de un anciano que a pesar de lo vivido nunca se rindió. Pues cada vez que me he acercado a ti me siento nuevo, me siento vivo, me das la fuerza para seguir. Cada vez que yo te busco con el alma herida, tú sanas todo, tú me haces nuevo, me haces vivir. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que cause algún dolor. Abrázame y sáname. De la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Bienvenida, querida familia de Magdala, a nuestro día 5 de la peregrinación de sanación. Y bueno, pues a nuestro taller número 5. Y bueno, pues ya ha pasado toda la semana, ya es viernes. Ha sido una semana pues muy emotiva, estamos muy contentos, muy emocionados de todo esto que estamos viviendo contigo, con todos ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por hacer esta familia, ¿no? Que estamos unidos
en un solo corazón, aunque estemos en diferentes países, en diferentes horas, pero todos unidos en ese corazón inmenso de Jesús y en ese amor que no conoce fronteras. Así que, bueno, pues familia, vamos a seguir hoy con nuestro día número 5 del taller. Cada vez vamos, como les comentaba ayer, profundizando en diferentes áreas de la sanación. Vamos a empezar a trabajar ya un poquito más en la parte psicoemocional, de entender muchas áreas de nosotros mismos, ¿verdad? Así que, bueno, pues espero estén muy motivados, muy contentos, que estén practicando todo lo que hemos estado viendo, que estén llevando su momento de oración del corazón. Y bueno, pues gracias a Dios ya ha pasado esta semana y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver esta primera parte que es, este punto es, en la infancia se estructura la base interior. Ayer platicamos qué es tu niño interior o qué es tu historia de niño o cómo es esa parte de los recuerdos de cuando eras niño, cómo fue tu infancia, ¿no? Entonces empezamos un poquito a trabajar en esa área y hoy vamos a enfocarnos principalmente en cómo en la infancia se estructura toda nuestra base interior. Estoy hablando no solo de nuestras emociones, sino de todo lo que es nuestro corazón, sino también todo lo que es nuestra psicología, nuestra autoestima, nuestra relación con nosotros mismos, con todo lo que un niño va desarrollando en la infancia, ¿no? Y vamos a ir entendiendo por qué es tan importante sanar la raíz de nuestra vida, que es nuestra infancia. Y también te va a servir a ti hoy como papá, mamá, porque vas a darte cuenta que tan importante también, lo sé, es cuidar a tus hijos, cuidar esto que vamos a trabajar para que sanes tú de tu infancia, que es tan importante como hoy lo puedas también cuidar en tus propios hijos, que puedas custodiar su corazón, que puedas custodiar su vida emocional, todas estas áreas que es muy importante y que a veces no sabemos qué tan trascendentes pueden llegar a ser en la vida de nuestros hijos, ¿no? Pero yo siempre les digo en las conferencias, en los talleres, que uno de los más grandes regalos que le puedes dar a tu hijo, a tus hijos, es tu sanación interior. Es el conocerte, es sanar, es a veces romper esos patrones, esas cadenas, esas heridas, para empezar una nueva familia sana, una nueva manera de vivir sanamente. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar hoy estos puntos, si puedes ir anotando. Yo sé que vamos a ir ya cada vez más, como les decía, en estos días cada día vas subiendo como en cierto nivel de que hay que estar para ir entendiendo cada día, cada punto. Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo en la infancia se estructura la base interior del ser humano, la base de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra psicología, de nuestra psique, de nuestros pensamientos, de nuestra estructura, de nuestra autoestima, de todo lo que muchas veces, incluso nuestra relación con Dios, de nuestra vida espiritual, de los valores, de las virtudes, de nuestro carácter, de la manera como nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos. Entonces, vamos a empezar. En la infancia se estructura la vida emocional, nuestra afectividad, nuestra vida emocional. Lo voy a tratar de compartir muy sencillo. Es como si un niño durante toda su infancia vive en un ambiente, en una familia funcional, que así se les dice cuando una familia, los dos papás
tanto mamá como papá son personas sanas, equilibradas, coherentes, que vivan en un equilibrio emocional. Es una familia donde la relación mamá-papá es sana también, es una afectividad sana y donde varios aspectos del ambiente familiar es sano. No hay familias perfectas, pero sí hay familias más sanas que otras. Y cuando un niño crece en una familia sana, su desarrollo interior, pues obviamente es sano. Y podemos ver a un niño con una autoestima sana, un niño que desarrolle sus talentos, sus habilidades, buena relación con los demás, buena relación con él mismo, con límites sanos. Cuando un niño crece en una familia disfuncional, donde a lo mejor hay problemas en el matrimonio, donde hay un divorcio, donde hay abandono de alguno de los padres, donde hay problemas familiares severos, donde hay alguna adicción, donde no hay una estabilidad emocional en el ambiente de la familia, en general. Obviamente hay días que podemos tener malos días, ¿verdad? O sea, pero me refiero principalmente a una familia donde a lo mejor hay un ambiente muy disfuncional. En este caso, el niño va a empezar a manifestar diferentes síntomas en su conducta, en su nivel académico, en su manera de verse él mismo, en cómo reacciona emocionalmente, si tiene autocontrol emocional, en muchos aspectos, ¿no? Los niños lo empiezan a manifestar. Entonces, es muy importante porque si vamos a poner los dos escenarios, si un niño crece en una familia funcional, donde por lo general el ambiente pues es tranquilo, es de límites sanos, es de orden, es de disciplina positiva, es de alegría, de juego, porque los niños jugar es muy importante, es donde desarrollan muchas áreas interiormente. Y es muy importante todo esto, ¿no? Las estructuras, el juego, la convivencia, la actividad física, el estudio. Entonces hay muchos factores que hacen que un niño crezca y se desarrolle interiormente sano. A veces estamos acostumbrados a pensar solo en la parte, vamos, pues que se laven los dientes, que vayan a la escuela, que se duerman temprano. Y claro, eso es una parte pues fundamental y básica del desarrollo de un niño. Pero para el desarrollo de un niño es mucho más complejo a nivel psicológico y emocional. Entonces vamos a ver estos dos escenarios. El escenario donde un niño crece en un ambiente sano y que por lo general pues la mamá está contenta, ve una relación bonita entre mamá y papá, obviamente a lo mejor algún problema un día, pero que incluso sanamente saben resolverlo. Hay un ambiente tranquilo, dinámico, alegre, de aprendizaje, no sé, ¿verdad? Las emociones que esas experiencias le van a dar al niño continuamente están relacionadas con esas experiencias. Alegría, se siente amado, se siente seguro, se siente tranquilo, tiene límites estructurales sanos en muchos aspectos, horario de dormir, hora de levantarse, qué sí debe hacer, qué no debe hacer. Hay mucha estructura en una familia funcional. Entonces, la vida emocional de ese niño, hablando de la vida interior, se va a estructurar en emociones sanas, viviendo constantemente en emociones sanas. Pero ¿qué pasa cuando un niño crece en una familia disfuncional, donde a lo mejor pues hay un divorcio, hay golpes, hay maltrato, hay abuso,
hay algún tipo de adicción, hay abandono emocional o abandono físico, hay humillaciones, hay descuido. Las emociones que todas esas vivencias, experiencias va a ir sintiendo el niño, pues no van a ser positivas, van a ser a lo mejor de miedo, de angustia, de tristeza, de preocupación, de tensión constante, de duda. Entonces, su afectividad, o sea, su vida emotiva está constantemente con esas emociones. Si la familia no logra sanar y resolver ese estilo de vida, esos hábitos de vida, ese medio ambiente, el niño generará esa vida emocional de esa manera, en un estado de tensión, en un estado de angustia, en un estado de dolor, de soledad, de tristeza, de desánimo, de confusión, de miedo, incluso de terror, ¿verdad? Hay casos donde lamentablemente, pues, los niños viven situaciones de terror en sus casas. Entonces, en base a lo que hayan sido las vivencias de tu historia de la infancia, vas a ver cómo se desarrolló tu estructura emocional. Muchas veces esas estructuras de familias se logran transformar y sanar por algún motivo y puede haber un rescate de ese estado emocional familiar tóxico, que donde hay mucho conflicto y el niño está angustiado y está triste, eso, pero llega un momento que se resuelve, por así decirlo. Entonces hay ese cambio en el ambiente familiar. Entonces el niño puede lograr restablecer esa emotividad, esa emoción. Pero si no hay ese cambio en el medio ambiente de donde está creciendo o con las personas que lo están cuidando, por lo general, en ese ambiente es donde se va a estructurar la raíz de sus emociones, de lo que esté viviendo y sintiendo constantemente durante cada año, cada tiempo, constantemente, constantemente. Otra parte es la afectividad. Los niños, los pilares de un niño, por lo general, si un niño vive con su mamá o con su papá, bueno, obviamente hay casos que a lo mejor solo vivió con su papá o solo vivió con su mamá o incluso lo criaron sus abuelos o otras personas. Aquí el punto es que esa estructura interior va a estar cimentada en las personas que cuidaron de él, que lo criaron, ¿no? Pero por lo general, pues es mamá y papá. Aparte, a pesar de que el papá o la mamá no estén o por algún motivo a lo mejor hayan fallecido o a lo mejor pues hayan abandonado el hogar o alguna enfermedad, cualquier circunstancia en el cual el niño no tuvo la relación afectiva con la mamá o con el papá o con los dos, aún así está esa carencia afectiva de esos vínculos que son los vínculos principales de la estructura del niño o de la niña. Y véanlo más o menos como si un corazón o tu corazón está de niño, estamos hablando ahorita completamente en la infancia, está cimentado en dos pilares que sostienen tu corazón. El pilar de tu relación y de tu vínculo y de materno y de tu vínculo paterno. Entonces, si durante tu infancia una de estas relaciones, ya sea con tu mamá o con tu papá, por algún motivo se lastimaron, porque se fue de casa, porque falleció lamentablemente, o abandonó la casa, o porque tenía problemas con alguna adicción, y tú no recibiste una afectividad sana, una afectividad donde te sintieras amado, seguro, tranquilo, eso también va a marcar tu vida afectiva interior y va muchas veces a marcar tu manera como vas a sentir esa afectividad en general.
Otro punto muy importante que se estructura en la infancia es la autoestima. Muchas veces oímos, pues actualmente es una palabra que se usa mucho, pero muchas veces está cimentado en cosas que pues realmente no es lo que es la verdadera autoestima. La verdadera autoestima es la manera como uno se ve a uno mismo, ¿verdad? Como uno se quiere, uno se estima, uno se ama, uno se trata, uno se valora, ¿no? Pero es la raíz de la autoestima también está en la infancia. Y de una manera muy sencilla, la manera como un niño fue tratado, fue amado, fue valorado, fue cuidado, se le enseñó a sentirse valorado, al saberse amado, a saber que valía por ser simplemente él, un ser humano. Toda esa parte de la raíz de la autoestima está en la base de la infancia. Y por eso es tan importante estos puntos que si te das cuenta, pues estos van a influir muchísimo en tu vida hoy como adulto y en muchas de las cosas que vives, que haces, que decides, que experimentas ya hoy como adulto, ¿no? Y es muy importante identificarlas para sanarlas. Otro punto también que se estructura o se tiene que proteger y se tiene que cuidar de un niño y que se estructura también esa parte es la sexualidad. Obviamente un niño, la sexualidad pues en la infancia realmente debe estar cuidada y protegida por las personas que lo cuiden y sobre todo custodiado, ¿verdad? Y más ahorita, ¿no? Que por decir, hay tantos medios por los cuales nuestros hijos a lo mejor pueden tener experiencias, por decir, en redes sociales que pues no son propias de su edad. Pero muchas veces, lamentablemente, hay circunstancias dentro del núcleo familiar o de cercanos al niño que pueden lastimar su sexualidad. Esto me refiero a alguna circunstancia de acoso sexual, de algún tipo de abuso sexual, y que es una circunstancia que pueden afectar muchísimo a un niño, a una niña, el tener una experiencia traumática, porque los niños no tienen ni la madurez, ni están preparados, ni están creados para en la infancia tener, pues eso, algún tipo de interacción sexual. Más bien es un proceso de desarrollo de su cuerpo, de su sexualidad, de madurar y sobre todo su cerebro, su afectividad. O sea, el niño está en un desarrollo que hasta cierta etapa de una madurez después de la adolescencia, pues obviamente ya en su etapa reproductiva, pues va a empezar a vivir esa sexualidad cuando ya tenga una, obviamente, madurez y obviamente pues en una relación formal, madura y pues en el sacramento, ¿no? Del matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando un niño es forzado a un maltrato y a una agresión en esta área sexual? Pues puede dañar, romper profundamente a un niño. Entonces, o no solo abusos o acosos, sino circunstancias de descuido donde nuestros hijos o yo como niño pude experimentar que no eran propias para mi edad, que no estuvo cuidado lo que yo tenía a mi alcance. Entonces, todas esas circunstancias o lo que la gente podía decir de mi cuerpo, del significado en esa área, pues te puede afectar y dañan esa estructura interior. Recordemos que la sexualidad pues es un don de Dios, pero llevado como Él quiere, ¿verdad? Como Él es la idea que Dios tiene de la sexualidad, que es completamente en otra etapa, con otra realidad y no tiene nada que ver con la infancia. Entonces, al contrario, en la infancia pues es un área donde debe ser realmente súper cuidada, protegida por las personas que están al pendiente o te están cuidando, ¿verdad?
Entonces, bueno, en esto podemos ver cómo la estructura interior de un niño son uno de los puntos principales de su estructura interior. La parte emocional, la parte afectiva, la autoestima, la sexualidad. Y vemos aquí cómo nuestra vida presente está ligada completamente, conscientemente o inconsciente a nuestra historia. Es lo que les venía platicando un poquito en los días pasados, cómo entre más vayamos descubriendo, conociendo, identificando nuestras vivencias en la infancia, nuestra historia, todo, o sea, porque va a llegar un momento que todo lo vamos a conectar, a ligar, nos vamos a dar cuenta cómo toda esa historia y toda esa estructura interior de nosotros mismos en la infancia determinan o muchas veces está ligada a muchas de las circunstancias que estamos viviendo hoy ya como adultos, o muchas de las tendencias, o muchas de las deseos o inclinaciones o conflictos que tengamos hoy como adultos, tiene mucho que ver en heridas de la infancia y en circunstancias que están heridas dentro de nosotros, que al sanarlas vamos a tener la fortaleza para transformar el presente. Entonces, bueno, es muy importante, querida familia, un punto que quiero compartirles ahorita. Todos estos procesos, porque son procesos, como pueden ver, profundos, reales y muy claros, son para vivirlos tú en tu interior. No es como para a lo mejor ir a hablar o a reclamar a alguien, no. Esto es un proceso de sanación en la intimidad de tu corazón, de la mano con Jesús. Obviamente si tienes un guía espiritual, un sacerdote que ya puedas compartir cosas con él de tu proceso interior, perfecto. Si vas a una terapia, puedes hablarlo, claro, pero todo esto que vamos a ir descubriendo y que vamos a ir hablando, solamente el único fin y el objetivo es para que sanes, para que te transformes y para que tú encuentres una paz en tu interior y una libertad y una estabilidad emocional que después lo puedas traducir en un reflejo del amor de Dios a los demás. Entonces, bueno, vamos al próximo punto. En tu infancia se configura tu interior de tu afectividad. Es lo que hablamos también. Ese punto es muy importante porque mucho de nuestras relaciones de hoy en el presente como adultos tienen que ver cómo nos relacionamos afectivamente o cómo se relacionaron las personas importantes en nuestra infancia con nosotros mismos. Nuestro amor fue condicionado, a lo mejor no te sentiste amado, no te sentiste valorado, no te sentiste tomado en cuenta, y todas esas sensaciones o esas emociones y sentimientos lo puedes estar trayendo a tus relaciones en el presente. Al sanar esa parte de que vamos a ir descubriendo de ti mismo en tu infancia, te va a dar las herramientas para también sanar tus relaciones afectivas del presente. Y bueno, vamos a ver un poquito, que más adelante vamos a seguir viendo estos puntos, pero la configuración de la autoestima, y rápidamente te voy a leer lo que es, ¿no? La base de la autoestima se desarrolla en la infancia y está completamente ligada al vínculo materno y paterno o a las personas que cuidaron de ti en tu infancia. La manera como te ves y te tratas a ti mismo es la manera como fuiste tratado de niño por tus vínculos afectivos principales. Otro tema que va a ser muy importante en tu sanación es la relación contigo mismo. Es cómo hoy te tratas a ti mismo, cómo te ves, cómo te cuidas, cómo te valoras. No es autoestima de microondas que vemos en la publicidad, ¿no? Que a veces está cimentada en cosas exteriores, materiales.
sino estamos hablando aquí de la autoestima, de una relación contigo mismo, de una relación profunda de cómo hoy te tratas, de cómo hoy te cuidas, de cómo hoy te ves a ti mismo, de cómo hoy te relacionas contigo mismo, de la paciencia que tienes contigo mismo. A veces nosotros mismos somos los que nos tratamos más duro y con menos paciencia, y es muy importante el restablecer esa autoestima, esa relación sana contigo mismo, que más adelante la vamos a ir viendo. Pero para que vayas un poquito identificando, la raíz de la autoestima se basa mucho en cómo fuiste tratado, amado y valorado por tus vínculos afectivos principales. En este caso, mamá y papá o las personas que te hayan cuidado. Depende cómo estas personas, los que te cuidaron, o mamá o papá, cómo fue esa relación contigo, que a veces obviamente todos quisiéramos que fuera pues ahora sí como esa idea de todo lo que necesitamos se nos diera, pero a veces por las mismas limitaciones de nuestros padres, incluso su misma historia y heridas que traen cargando de su historia, no pudieron darte el amor y el cuidado que tú merecías a lo mejor. Entonces, aquí el punto principal es, lo importante es que tú puedas sanar eso para incluso tú poder ser ahora un ser que puedas dar ese amor a tus mismos padres a partir de tú ya estar sano. Entonces, vamos a ver más adelante este tema de la autoestima. Porque es como que con muchas raíces, con muchos puntos, pero lo más importante es que tú vayas entendiendo cómo tu historia de tu infancia es donde se configura, donde se estructura, donde se enraiza la estructura de todo tu ser y de toda tu psicología, de la mayoría de tu psicología, de la mayoría de tu afectividad, de la mayoría de la relación contigo mismo, con tu cuerpo, con tu sexualidad, con tu autoestima, con muchas cosas. Por eso es tan importante sanar nuestro corazón regresando a la raíz, porque cuando sanamos la raíz, cuando entendemos y cuando nuestra raíz sana y liberamos y podemos trabajar de la mano con Jesús y llevarle a Jesús todo lo que fue profundamente nuestra historia. Si pueden ver, esto no es un trabajo pues express de un día, de microondas. A veces, muchas veces, pues nos ofrecen sanar nuestra vida en 2 días. Y eso no es posible. La sanación, para que sea verídica, para que realmente te dé un fruto, primeramente en tu corazón, tiene que ser desde la raíz, tiene que ser profunda y sobre todo tiene que ser de la mano de Jesús. Entonces, aquí podemos ir viendo cómo es tan importante sanar las raíces de nuestro corazón. Así que, familia, pues acabamos esta semana con este caminar muy contentos y agradecidos por estar aquí, por compartir contigo. Y bueno, pues nos vemos este próximo lunes para continuar con nuestra peregrinación de sanación. Y pasamos con nuestro querido padre Juan María Solana, con la reflexión espiritual. Y te deseo un bonito fin de semana y si puedes, pues nada, seguir trabajando en tus apuntes, seguir trabajando en todo este proceso. Así que te mando un fuerte abrazo y te espero el próximo lunes. Mis queridos peregrinos, estamos dejando atrás Nazaret y estamos llegando a un lugar que a mí me fascina, me fascina. Aquellos de ustedes que siguieron nuestro retiro de Navidad lo recordarán. Estamos en un lugar que se llama
el monte del precipicio, el monte del precipicio. ¿Por qué me fascina este lugar? Bueno, en primer lugar por la visión panorámica espectacular que tiene este lugar, pero también porque yo no quiero pensar en la vida familiar, en la infancia de Jesús y en su adolescencia encerrado en una casa como niño faldero, para nada. Jesús como niño normal, como adolescente normal de su tiempo y con todas las gracias que era él y que derrochaba a su alrededor, yo me imagino que Jesús conocería todas estas colinas, habrá ido 1000 veces con su amiguito el pastor que tenía ovejas y ahí aprendió la historia del buen pastor, ahí aprendió la historia de la oveja perdida, de la alegría de encontrar una oveja perdida, y probablemente algún día hizo fuego por aquí con sus compañeritos y a lo mejor cocinaron un pájaro que habían cazado. Y me imagino, en ese tiempo no había turismo, ni mucho menos como lo conocemos ahora, con María y con José habrán caminado estos lugares, habrán ido a una fiesta, a un pueblo, a la otra, probablemente a un funeral. En fin, este es el ambiente, el entorno en el que Jesús vivió su infancia y su adolescencia y su primera juventud, hasta que llegó el momento maravilloso en que él salió. San Ignacio de Loyola nos habla con acentos muy emotivos y muy profundos de cuando Jesús salió de aquí a su vida pública y bajó por aquí viendo Nazaret, quizá despidiéndose de su madre, con un desgarrón humanamente, un desgarrón muy profundo, para encaminarse hacia el río Jordán y así comenzar su vida pública con el bautismo. Pues bien, aquí estamos hoy en la Sagrada Familia, la familia de Nazaret. Eso que, como nos viene diciendo Gaby, con mucha propiedad y con mucha calma, es lo que nos forma, lo que nos configura. Los niños pequeños son de plastilina. Son de plastilina y la plastilina se va modelando y el niño se va modelando en su carácter, en su personalidad, en sus valores, en su afectividad, en su sociabilidad, en su fe. En todo se va formando el niño pequeño. Y eso es lo que ocurrió aquí con la santísima humanidad de Jesús. Ciertamente de un modo muy privilegiado, porque estaba en manos de María y de José. Había muchas gracias de Dios, había muchas bendiciones. Jesús mismo es la gracia de Dios y eso es lo que queremos contemplar en este lugar. Yo voy a mirar este horizonte y voy a hacer una reflexión con ustedes tomando pie del Evangelio de San Lucas. Es Lucas el que nos habla de la infancia de Jesús. Es Lucas el que nos refiere lo que pasaba con pequeños rasgos, con pinceladas aparentemente sencillas, pero que nos dejan ver una riqueza maravillosa. Voy a comenzar en el capítulo 2 de San Lucas, versículo 22. Dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Queridos hermanos, la familia de Nazaret tenía disciplina. Había ritmos, fiestas, celebraciones, había principios, había valores en María y en José, y ellos, observantes judíos de su tiempo, sienten la necesidad y el deber de ir a Jerusalén a presentar al Señor. Primera cosa maravillosa, y este camino que baja de Nazaret por el valle Esdrelón y se encamina hacia el valle del Jordán, es el camino que llevaba hacia Jerusalén. Pienso en los
recuerdos de Jesús niño, este camino a lo mejor cansado, caluroso, polvoriento. A lo mejor recordará Jesús una anécdota que se pararon en un pueblito, una gente les dio a beber agua de su pozo. Esas cositas pequeñas que nos configuran como niño. Sigue el Evangelio diciendo que presentaron, al consagrar al niño Jesús, presentaron un sacrificio, un par de tórtolas o 2 pichones, según lo que se dice en la ley del Señor. Queridos amigos, este tema a mí me hace reflexionar mucho. Un par de tórtolas o 2 pichones era lo que una familia sencilla, modesta y pobre presentaba al consagrar a su hijo a Dios. Otros presentaban un cordero, los ricos, los que tenían muchas posibilidades. La familia sagrada era sencilla, tenían lo necesario. Imagino a José prodigándose, jamás les faltó nada, vivían con serenidad, con calma, vivían con parsimonia, vivían con sencillez, pero no les faltó nunca nada. Y aquí lo vemos. La ley prescribe que los pobres sacrifiquen 2 tórtolas o 2 pichones. Esto ya nos hace pensar a nosotros, nos debería hacer reflexionar en una herida que muchos niños tienen: la abundancia, superabundancia de todo. Abren la boca, juguetes, abren la boca, comida, abren la boca, teléfono. Nunca tienen un no de nada en las cosas materiales, y eso les hace un gravísimo daño. Jesús sabía de recoger migajas, lo dice el Evangelio en algún lugar, recoger migajas, de comer el pan de cada día, del trabajo de cada día. Bien, seguimos con nuestro Evangelio y dice que estando en el templo se acercó un anciano, muy anciano Simeón, que esperaba la consolación de Israel. Y el Evangelio tiene un gesto precioso. Dice que tomó al niño en los brazos y bendijo a Dios diciendo. Queridos hermanos, José y María eran una pareja muy linda, muy normal. En México diríamos muy alivianada. Les pide este anciano, les pide al niño Jesús y se lo dan. Y él lo toma en sus brazos y bendice a Dios. Una mamá de esas preocuponas y aprensivas: no, ¿para qué quiere usted a mi niño? Me lo va a robar. La Virgen María y San José le dan el niño al anciano Simeón. Qué gesto tan sencillo de una familia llena de amor, pero sin aprensividades, sin cuidados melifluos, exagerados. Y así sigue la narración y dice en el versículo 33 San Lucas: su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. ¿Qué significa esta admiración? Como pareja joven, linda, preciosa, festeja lo que pasa con su niño. Lo festeja, lo comenta, están felices. Mira, ¿qué habrá querido decir este señor? Como cuando una familia, ¿verdad?, va a un restaurante y de repente un señor se levanta de la mesa y viene y le dice a la familia: oiga, felicidades, qué linda familia, qué lindo su hijo, su hija, qué educado, los felicito. José y María festejan en la sencillez de su familia que Simeón y Ana hayan alabado a su hijo. De allí, el evangelista Lucas nos hace 2 versículos que sintetizan la vida de Jesús en todos estos parajes. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, es decir, hay disciplina, hay costumbres, hay reglas, hay deberes, hay Dios, hay una trascendencia y unas obligaciones.
Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y dice el evangelista 3 frasecitas divinas. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Queridos hermanos, en primer lugar, el niño crecía y se fortalecía. Me hace pensar en los mimos, en el cariño, en los cuidados de María, cocinando, preparando lo que le gusta, enseñándole a comer de todo porque hace bien todo para crecer sanos, faltaría más. Enseñándole a jugar, a socializar, a correr, quizá también a tener riesgos de niño. Mira, si vas a tal sitio, ten cuidado, no te vayas a caer. Pero el niño crecía. No eran esas mamás hiperprotectivas de no salgas, a dónde vas, con quién estás. El niño que no lo dejan crecer. Esas mamás que hacen a sus hijos tontos. Le quitan, le cogen, le deciden, hablan por él, deciden por él. El pobre niño no sabe ni cómo se llama. Jesús crecía, se desarrollaba, se fortalecía en su maravillosa y sacrosanta humanidad. Y José, estoy seguro, carpintero, apenas pudo el niño José, súper orgulloso de Jesús y de su hijo y de su familia, le habrá empezado a enseñar, mira hijo, ven, y le habrá hecho un martillito de juguete para que jugara poniendo 3 clavitos, yo qué sé. El niño Jesús crecía y sus padres fomentaban ese crecimiento, ese desarrollo. Y dice, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. De la gracia de Dios ni lo dudamos, la gracia de Dios estaba sobre Jesús, estaba el Espíritu Santo, estaba la plenitud de la divinidad, pero la sabiduría Jesús la iba adquiriendo, aprendía. Jesús fue a la escuela. ¿Cómo era la escuela? No lo sé. ¿Quién daba las clases? No lo sé. ¿Cuántos niños había? No lo sabemos. Jesús iba a la escuela e iba aprendiendo tranquilamente y madurando en su humanidad, en todo lo que hacía como niño. Aquí irrumpe un acontecimiento muy fuerte, muy fuerte. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Versículo 41 del capítulo 2 de San Lucas. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Queridos hermanos, los padres de Jesús no eran unos padres irresponsables, ni inmaduros, ni tontos. ¿Por qué se queda el niño Jesús sin saberlo sus padres? En primer lugar, porque hay un designio de Dios. Eso está clarísimo. En segundo lugar, porque le daban ya a los 12 años, que era la mayoría de edad en ese tiempo, le daban José y María su libertad y su espacio. Y sabemos que los peregrinos a Jerusalén, sobre todo en las fiestas grandes como la Pascua, iban en caravanas, iban en grupos grandes, familias numerosas, parentela, y en esa parentela los niños y los jovencitos iban libres, caminaban, subían, se adelantaban, se retrasaban. Y Jesús iba allí ya a su edad, crecido, maduro, consciente, y sus padres le dejan su libertad, lo dejan crecer, lo dejan madurar, tiene sus amigos, se adelanta, a lo mejor se aparta un ratito en el templo para orar, para lo que quiera, y sus padres lo dejan. Al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres.
pero creyendo que estaría en la caravana normal en ese tiempo, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Hicieron un día de camino tranquilos. Jesús jamás les dio ninguna ocasión de pensar en algo raro, peligros extraordinarios. Ellos caminaron, probablemente allí por donde fuimos al tema del buen samaritano, entre Jerusalén y Jericó, y allí van los padres y van preguntando: ¿han visto a Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde se quedó? ¿Alguien lo vio? Total, no lo ven y se vuelven, pero al no encontrarle se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Jesús tiene 12 años y para ese tiempo y esas circunstancias era un niño maduro, reflexivo, sabía hablar, sabía dialogar. Yo pienso, cuando vengo a este lugar y veo este panorama, pienso que a lo mejor alguna vez José y María trajeron aquí al niño y aquí le explicaron cosas de la Biblia. Mira, ahí fue el profeta Elías y aquí fue el profeta David, del que nosotros defendemos, David, y aquí pasó lo de la profetisa Débora y las guerras, la viña de Nabot. Jesús sabía, creció en sabiduría, lo instruyeron, le enseñaron la Biblia, sabía contar, multiplicar, dividir, escribir. Y en el templo Jesús pregunta y escucha. Los que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. No dice por sus enseñanzas. Jesús no estaba enseñando nada a nadie. Estaba escuchando y preguntando. En su divina humanidad estaba conectando piezas de lo que era el templo, de que era Dios, del Mesías, de cuándo habría de venir. Estaba entendiendo, probablemente entendiéndose a sí mismo. Cuando le vieron, María y José quedaron sorprendidos y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Queridos hermanos, esto refleja claramente el tipo de relación que había en esta familia. La mamá era la mamá y el papá era el papá. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? No se desmoronó María: ay, hijito, mira cómo nos has hecho sufrir. Está preguntando, quiere razones. Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Ella pide una pregunta y una razón, y con toda justicia, porque es la madre y quiere saber. Y Jesús le da una respuesta como hijo ya maduro que es. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Queridos amigos, aquí Jesús comienza ya a ponerle las cosas en claro a sus padres. Empieza a revelar quién es y su misión. Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. No comprendieron. Y entonces no comprenden, y ¿qué pasa? Se vuelven a Jerusalén, se vuelven a Nazaret, preguntándose 1000 cosas sobre Jesús, que las cosas de su padre, que qué pasó, y dice, termina este evangelio, voy a terminar aquí sentado, dice: bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Vivía sujeto a ellos.
Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón y Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Entonces, queridos amigos, vuelven a Nazaret después de esa experiencia de Jerusalén y la vida vuelve a su total y más absoluta normalidad. Quiero reflexionar con ustedes un poco en el tema de nuestro taller de hoy, la importancia de la vida familiar. Aquí Jesús se veía a sí mismo como niño, probablemente se comparaba con sus amiguitos, a uno lo veía regañado injustamente por los papás, castigado, a lo mejor vio a un niño golpeado por el papá. En todos los periodos de la historia se han cosido habas. Y a lo mejor de ahí viene de Jesús 2 o 3 actitudes que vemos hermosas. Dejad que los niños se acerquen a mí. No lo dijo Jesús solamente porque quería en ese momento donde haya sido este hecho que se acercaran 10 niños o 15 o los que fueran. Que los niños se acerquen a mí, la educación religiosa de los niños, llevarlos a rezar, llevarlos a misa, enseñarles a amar a Jesús, acercarlo a Jesús. Jesús nos sana, Jesús nos abraza. Y también, y lo vamos a ver en profundidad, pobre del que escandalice a un niño, más le valía atarse una piedra de molino y tirarse al mar. Jesús entiende y sabe por su propia experiencia de su humanidad y por su ser divino la importancia de la vida de la persona, de un niño y el crecer. Jesús nos pide que evitemos el escándalo, el trauma, el dolor, esas cosas que a veces a los niños les roban su infancia, su sencillez, su inocencia y a veces también hasta el deseo de vivir. Queridos hermanos, una caminata sencilla por los alrededores de Nazaret, pensando en esta Sagrada Familia que forma, que acompaña, que edifica la humanidad de Jesús. Y no quisiera que alguno dijera, sí, pero es la Sagrada Familia y la mía es la mía, estamos aquí fastidiados. La Sagrada Familia es nuestra. Su salud nos sana, su ejemplo nos edifica, su intercesión nos recupera. Ojalá que desde aquí en Nazaret, en esta semana dedicada a Jesús, médico de nuestras almas, incluyamos a José y a María y que nos acompañen de ahora en adelante. Invoquémoslos con confianza y con amor. Ellos quieren ser compañeros de nuestra recuperación, de nuestra sanación. Que Dios los bendiga.